Bueno, bienvenidos una noche más a otro video. Ahora vamos a ver Sirácides 33. El libro de Sirácides, repito, es un libro que no se encuentra en las Biblias protestantes, solo en las Biblias católicas. Y sigo sin quitar el dedo del renglón. ¿Por qué los católicos somos, y algunos ortodoxos, somos los únicos que tenemos la Biblia completa con el libro de Sirácides? Es porque los protestantes, para separarse de la Iglesia Católica, no quisieron reconocer la Biblia católica. Y como tal, ellos decidieron formar su propia Biblia, quitándole libros a la católica. Libros que ellos no sentían que les quedaba a ellos, o mejor dicho, libros que inclusive contradicen algunas posturas de ellos. Ahora bien, y en un futuro muy próximo voy a hablar otra historia sobre cómo llegó a existir la Biblia, para que no nos vayamos con el cuento de que fue así simplemente dada. Los apóstoles ni tenían Biblia, para empezar. Pero por hoy sigamos. Bueno, antes de empezar con el libro de Sirácides, sí, mejor voy a hablar de una vez sobre cómo llegó a existir la Biblia. Para eso quiero empezar con unos ejemplos para aclarar un concepto primeramente. Quiero ilustrar un ejemplo primero para que entiendan a lo que voy. A ver. Estoy buscando aquí la imagen. Aquí encontrada. Veamos este dibujo aquí. ¿Eso es un carro? Dígame esto. ¿Esto se le puede decir que es un carro? ¿Sí o no? Claro que no es un carro. Será el pedazo de un carro que llamamos volante, pero no es un carro. Veamos otra cosa. ¿Esto es un carro? No, esto no es un carro. Es la parte de un carro que llamamos llanta, pero no es un carro hasta que no se junte con las demás piezas. ¿Esta es una casa? ¿Esto es una casa? ¿Sí o no? Claro que todavía no es una casa. Solamente es una puerta y no llega a ser casa hasta que se le pega a las demás partes. ¿Esto es una casa? No. Las casas solemos meterlos a las casas, pero esto realmente solo es un mueble llamado sofá. ¿A qué voy con esto? Muchos protestantes quieren negar un hecho real. De que la Iglesia Católica es la que es responsable por la existencia de la Biblia. Y quieren negarlos argumentando que la Biblia la escribieron los judíos. Y aunque es cierto que los textos bíblicos fueron escritos por los judíos, no son ellos los responsables de la Biblia, porque al igual que esto no es una casa hasta que no se mete dentro del edificio que llamamos casa, de igual manera, los textos, los libros que están en la Biblia, no se le pueden decir Biblia hasta que no se juntan todos en un solo tomo como lo tenemos ahora. Un solo testamento no es una Biblia. Hay que entender eso. Claro, los judíos escribieron el Antiguo Testamento. Claro, gente de origen judío escribieron el Nuevo Testamento. Pero cuando los que escribieron el Nuevo Testamento empezaron a escribieron en nombre de la Iglesia Católica. Los que escribieron los libros del Nuevo Testamento eran los primeros obispos católicos, es decir, los sacerdotes. Y si seguimos viendo esto,
para el tiempo en que vivían los apóstoles, todavía no existía la Biblia. Porque en tiempo de los apóstoles aún no existía el Nuevo Testamento. No existía el Nuevo Testamento en tiempo de los apóstoles. Los primeros libros del Nuevo Testamento, los primeros libros del Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente en el año 47. Para entonces, ya la mitad de los apóstoles habían muerto. Entonces, ¿qué Biblia usaban? Si no existía el Nuevo Testamento, entonces no existía Biblia. Claro que la Biblia habla de que los apóstoles predicaban las Escrituras. Pero hay que ver cuáles son estas Escrituras. No era la Biblia porque no existía. Esas Escrituras de las que hablaban los apóstoles era lo que se llama un Targum. Un Targum no es una Biblia. Un Targum es apenas un testamento. Se le dice Targum a los testamentos de la Biblia traducidos, pero aún no recopilados en Biblia completa. Por ejemplo, podría decir que que hay un Targum árabe, es decir, la traducción de la Biblia al árabe, o un Targum, un Targum en cóptico, un testamento de la Biblia traducida al cóptico. Para el tiempo de los apóstoles, cuando se habla de escrituras, era un Targum del Antiguo Testamento traducido al griego. Recordemos que 300 años antes de la época apostólica, Grecia dominó lo que ahora es Tierra Santa. Inclusive impuso con cargos fuertes una persecución a todo aquel que decidiera hablar hebreo. Por eso, los masoretas tradujeron el Antiguo Testamento al griego y a le llamaron la Septuaginta, que esta aún no es una Biblia, pero es un Targum. Era el Targum más reconocido y el Targum que usaron los apóstoles y el Targum que usó Jesucristo. Se llamaba la Septuaginta y consistía de 46 libros, no de 39 como hacen creer algunos grupos protestantes. Es este Targum, conocido como la Septuaginta, a la cual se dedicaron los apóstoles. No fue sino hasta mucho tiempo, muchos años después, medio siglo, ahí por el año 109. Es ahí por el año 109 después de Cristo, que que el Sanedrín encarga a un grupo de personas en Jamnia cambiar y destrozar la Septuaginta para desprestigiar a la iglesia. Y son ellos quienes quitaron los 7 libros. En otras palabras, lo curioso es que este grupo de protestantes evangélicos que se dicen ser cristianos usan un canon de la Biblia desarrollado no por los apóstoles. Rechazan el canon de la Biblia que usaron los apóstoles y se dedican a usar un canon de la Biblia desarrollado por los enemigos de la iglesia. Ya el canon de Jamnia sigue sin ser Biblia. No fue sino hasta el concilio de Hipona a finales del siglo IV, cuando el Papa Damaso se reúne con varios obispos para sacar la conclusión de cuáles libros iban a formar parte del canon oficial de la Biblia. Una vez que se consiguió ese canon, Damaso le dice a un monje que hablaba griego y latín, Damaso le da la lista de los libros, que era la Septuaginta completa, y los documentos comprobados que fueron escritos por puño y letra de los patriarcas de la iglesia, y solamente porque fueron patriarcas se le da a Jerónimo el cargo de traducirlos del griego al latín, y así hace. Una vez que los termina de traducir, los junta todos en un solo documento que se llama la Vulgata. Hasta ahí, y a partir de ese momento,
es cuando empieza a existir la Biblia Vulgata, que desde un principio consistió de 73 libros, no 66. Y uno de los libros que incluía era Sirácides. Ya con el tiempo, 1200 años después de que se formó la Biblia, empieza Martín Lutero con sus 95 tesis. Que aunque su método era correcto, no su método, aunque sus intenciones eran buenas, su método fue el incorrecto. No fue prudente en su forma de actuar. Y de ahí salió el gran cisma que ahora llamamos la reforma, entre comillas, la reforma protestante. En ese mismo siglo había una persona, un hombre llamado Casiodoro Reina, que junto con otro hombre que se hacía pasar por sacerdote, pero realmente no era sacerdote ese Casiodoro Reina, era un masón fingiendo ser sacerdote. Pues viendo cómo la supuesta reforma protestante estaba ganando mucho apogeo, Casiodoro Reina decide hacer su propia Biblia. Y para hacerla, rechazó la verdadera Biblia, echando por fuera la Vulgata, y rechazando de paso la Septuaginta que usaban los apóstoles, para adaptar, en vez del Antiguo Testamento, el Targum del canon de Jamnia, que fue desarrollado por los enemigos de la iglesia. Y no conforme con eso, hace otro paso más. Le quita el nombre de Dios a todos los textos. Esto es lo que hace Casiodoro Reina. En todos los textos donde menciona el nombre de Dios, Yahvé, lo sustituye por el nombre de un ídolo masón, Jehová. Y así nace la Biblia de los evangélicos, que se hacen llamar cristianos, pero de eso no tienen nada. Como quisieron rechazar la Biblia verdadera, no tienen ellos el Sirácides. Y claro, muchas partes del Sirácides los confronta a ellos. ¿Cómo veremos? Tal vez no, y tal vez en otro tema, pero ya les expliqué un poco de cómo llegó a existir la Sagrada Biblia. Y luego por qué está tan diferente la Biblia Reina Valera, que ni siquiera es realmente una Biblia. Es una descomposición. Las personas que dominan los idiomas bíblicos han visto la Reina Valera y han visto tremendos errores gravísimos en la composición. En primer lugar, la palabra Jehová no puede existir en el hebreo porque en el hebreo no existe la letra J. Era una Y. Trate de decir Jehová con Y. Nomás sacarán Yahvé. El nombre de Jesús era Yeshua con Y. O un Yod, porque, bueno. Y otra evidencia por la cual no se puede decir Jehová es porque cuando uno alaba a Dios, uno no grita ¡Aleluya! ¿Verdad que no? A ver, ¿cuándo han oído a que alguien grite ¡Aleluya! No. ¿Qué gritan? ¡Aleluya! Y aleluya significa alabemos a Yahvé. Por eso es aleluya y no aleluya. Ahora, vamos con la lectura del día de hoy, que es de Sirácides. Y vamos a leer el capítulo 33 de Sirácides y después reflexionarlo. Contrario a lo que hacen los protestantes, a mí me gustaría tomar capítulos completos, porque muchos evangélicos lo que les gusta hacer es toman un versículo por aquí, un versículo por acá y se saltan de en medio. Y como nomás toman un versículito por aquí y otro versículito por allá, no toman el verdadero mensaje y por eso se confunden. Los más honestos es por confusión, por no leerlos completos. O muchos de ellos lo hacen por engañar y manipular. En otro día daremos una charla sobre eso. Mientras ahora veamos, ahora sí lo que dice Eclesiastés 33. Perdón, no Eclesiastés. Sirácides. Vemos aquí entre comillas que dice eclesiástico. Porque algunos dicen,
Pero si he visto la Septuaginta y no veo que dice Sirácides, dice eclesiástico. Eclesiástico y Sirácides es el mismo libro. Nomás tienen diferentes nombres. ¿Por qué? En la Vulgata dice eclesiástico porque en latín significa hombre de iglesia. Pero también se le dice Sirácides porque fue escrita por un hombre llamado Yeshua ben Shira, ahí aproximadamente 200 años antes de Cristo. Veamos ahora qué es lo que nos dice. La desgracia no alcanza al que teme al Señor. Si le toca una prueba, se verá libre de ella. El hombre sabio no odia la ley, y el que la sigue solo en apariencia es como un barco en medio de la tempestad. El hombre inteligente pone su confianza en la ley. Para la ley es digna de fe como una respuesta divina. Prepara tu discurso y serás escuchado. Hazte una buena síntesis y luego habla. Los sentimientos del tonto son como rueda de carreta. Sus razonamientos son como veleta. Un amigo burlón es como un potro de encelo. Relincha con cualquier jinete. Porque un día será más importante que otro cuando todos los días reciban la luz del sol. Una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones. Eligió y santificó a algunos de ellos. A los demás los dejó para hacer número. También los hombres fueron sacados de la tierra. De esta fue formado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó, poniéndolos en diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó su servicio. A otros los maldijo y humilló, hizo que perdieran su lugar. Así como el barro está en manos del alfarero, que lo moldea a su voluntad, así también están los hombres en las manos del que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima. De un lado el mal, del otro el bien. De un lado la muerte, del otro la vida. De igual modo, frente al fiel está el pecador. Miren por todas las partes las obras del Altísimo. Siempre vean de dos, una oponiéndose a la otra. Close the door, guys. En cuanto a mí, me afané después de todos los demás, semejante a la rebusca detrás de los vendimiadores. Pero la bendición del Señor los alcancé y llené con mis racimos el lagar. Entiendan que mis esfuerzos no fueron solo para mí, sino para todos los que buscan el saber. Oigan pues ustedes los grandes del pueblo, presenten atenciones ustedes que presiden la asamblea. Ni a tu hijo, ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni a tu amigo, a nadie des poder sobre ti mientras vivas. No des tus bienes a otro, podrías arrepentirte y tener que reclamárselos. Mientras te quede soplo de vida, no entregues a nadie tu libertad. Es mejor que tus hijos dependan de ti que tener tú que suplicarles. Asume la responsabilidad de todo lo que hagas. No permitas que otros manchen tu reputación. Cuando concluyan los días de tu vida, cuando llegue la hora de tu fin, entonces reparte la herencia. Para el burro, el forraje, el palo y la carga. Para el sirviente, el pan, las correcciones y el trabajo. Da trabajo a tu sirviente y gozarás de paz. Suéltale la rienda y querrá la libertad. El yugo y el cabezo hacen doblar el colgote. Para el mal servidor, castigos y cadenas. Ponlo a trabajar, que no se quede ocioso, porque la ociosidad enseña maldad. Hazlo trabajar según su capacidad, y si no obedece, pon pies en los grillos. Pues no seas demasiado exigente con nadie. No hagas nada sin discernimiento. Si tienes un sirviente, trátalo como a tu hermano, pues lo necesitas tanto como él a ti. Si lo maltratas, emprende la fuga
Y si lo maltratas siempre es la fuga, ¿a dónde irás a buscarlo? Palabra de Dios. Parecen que está hablando mal de la gente y de servidumbre, etcétera, pero no, hay que ver el contexto de todo. En algunas versiones, como en esta, aparece la palabra esclavo. Pero recordemos que el idioma original, cuando se escribió esto, fue primero en griego y después primero en hebreo y después en griego. En el hebreo original, la palabra es la palabra Obed. Y Obed simplemente significa alguien que trabaja para uno. No hace distinción la palabra Obed si es esclavo, sirviente o empleado. Obed simplemente significa alguien que trabaja para alguien más, sin distinguir en sí el rango. Veamos ahora. La desgracia no alcanza al que teme al Señor. Si le toca una prueba, se verá libre de ella. Un poderoso mensaje, sobre todo en este tiempo difícil. La desgracia no alcanzará al que teme al Señor. ¿Por qué? No quiere decir que no le va a pasar nada malo. Quiere decir que porque la persona que está sujeta y ama a Dios, no va a ver esas experiencias como algo negativo, como una desgracia, sino como algo de donde crecer. Más adelante, en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, San Pablo dice: todo ocurre para el bien de los que aman a Dios según sus preceptos. Por lo tanto, eso significa que aquellos que aman al Señor, si pasan una desgracia, entre comillas, en vez de sentirse afectado como desgracia, se pone a pensar: de esto he aprendido, algo tengo que aprender, algo me está queriendo enseñar Dios. El que teme a Dios sabe que el dolor sirve para tres cosas, y las tres son buenas. El dolor capacita, purifica y santifica. El que teme a Dios, a la hora de presenciar una desgracia o a una situación difícil, se pregunta: con esta experiencia, ¿para qué me está queriendo capacitar Dios? ¿De qué me está queriendo purificar? ¿O acaso me está queriendo santificar? Si el mismo Cristo, la horrible pena que tuvo en la muerte, fue una bendición para todos nosotros, porque por medio de ella se acabó nuestro pecado. Para nosotros que queremos vivir en su gracia, dentro, claro, de la iglesia que estén. Si somos católicos, dentro de la iglesia católica también. Y sobre todo, dentro de la iglesia católica. Pero también vemos en el Antiguo Testamento, ejemplo de José el Soñador. ¿Qué peores desgracias puede uno decir que lo que le pasó a él? Haber sido traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo por ellos. Ser llevado a un país que no conocía, con gente desconocida, como esclavo de ellos, para ser después acusado de una violación que no cometió y pasar varios años en la cárcel cumpliendo la pena por un crimen que no cometió. Pero si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera interpretado los sueños ni del copero ni del panadero, que eran dos posiciones importantes en el rey: el copero real y el panadero real. Y si no fuera por eso, luego el copero real no hubiera podido referir a José con el faraón cuando éste más necesitaba ayuda para interpretar un sueño. Y fue entonces por medio de esas humillaciones que sufrió José el Soñador que él fue después capacitado en la humildad para ser levantado, ser el hombre más poderoso en la tierra en su época. Ahora, al ver este primer versículo debemos preguntarnos: en el momento difícil que estoy pasando, en ese momento difícil que estás pasando, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar Dios? ¿De qué te quiere purificar? ¿Para qué te quiere capacitar? Pongo un ejemplo para mí reciente.
En mayo, principios de mayo, terminé yo en el hospital. ¿Por qué? Mis malos hábitos de alimentación, por ser tan glotón como yo soy, tuve un problema que me causó la necesidad de tener una cirugía. Por medio de esa cirugía, muchos dirían, ay, pobre, y luego terminando en el hospital, y luego con los problemas actuales que hay de esto y del otro. No que esto, no que el otro, no que pobrecito, no que se va a salir infectado, no que esto. Pero yo lo veo más bien de esta manera. Tuve que tocar fondo en mi glotonería de la tragazona. Nunca he tenido vicio del alcohol ni de otras cosas, pero la comida ese sí ha sido un vicio para mí. Y tuve que tocar fondo con el vicio de la tragazona y terminar en el hospital con una cirugía para salir siendo más consciente de mi forma de comer y tener más disciplina a la hora de sentarme a la mesa. ¿Qué es lo que pasó? Me purificó de un vicio que tenía. Me capacitó para comer bien. Y me santificó de que aquel pecado capital que tenía, la gula, ya me santificó a quitarme ese pecado capital. No quiere decir que uno sea santo. Uno siempre está en camino. Claro, nadie de nosotros termina siendo santo en vida. Estamos en proceso de ello. Pero por lo menos es una mancha que tenía que ya se me quitó. Esta mancha de la gula. Todavía hay ahora otros que tengo que trabajar, pero eso a su tiempo. Sigue diciendo, el hombre sabio no odia la ley. El que la sigue solo en apariencias es como un barco en medio de tempestad. El hombre inteligente pone su confianza en la ley. Para la ley es digna de fe, como una respuesta divina. Es decir, claro, cuando lo escribió esto se refería a la ley de Moisés, pero hoy podemos aplicar hoy a nuestros tiempos también. ¿Cuánta gente hay que está protestando sobre las leyes? Pero no, las leyes están ahí para protegernos y para mantener orden. La persona sabia está consciente de eso, que sin ley hay un desorden. Si no hay una ley, no hay nada que pueda proteger estos bienes que tengo aquí en la casa. Y es gracias a la ley que yo, mi familia y mis pertenencias podemos estar tranquilos en la casa, porque sabemos que si alguna persona malintencionada hay por ahí, últimamente la ley tomará efecto y velará por mis derechos. Y por lo tanto, una persona inteligente no protesta contra la ley. Sigue diciendo aquí, prepara tu discurso y serás escuchado. Hazte una buena síntesis y luego habla. Hay que pensar antes de decir las cosas. ¿Cuántas veces uno habla sin saber lo que dice? No, hombre. Y eso se ve mucho en todos los políticos. Todos, sin importar el partido. Sea aquí en Estados Unidos, sea en México, sea donde sea. Sea los demócratas o los republicanos. Sea el PAN, el PRI, el PRD o Morena. No importa quién. Se ve mucho cómo habla la gente en su ignorancia. Aquí en China y donde sea. Pero también, no nomás ellos, también nosotros los demás tenemos que vigilar cómo hablamos. La otra vez una prima que estoy viendo aquí, hola, saludos, prima Montserrat. Creo que fue ella o fue mi prima Patty, no recuerdo quién las dos. Subió al Facebook un comentario sobre las formas correctas de hablar. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero mostraba claramente los errores de mucha gente queriendo hablar de una forma disque educada. Termina inventándose cada forma de expresar. Bueno, hay que pensar
hay que fijarnos bien lo que decimos. Ayer estuve yo denunciando a un grupo de herejes que se hacen llamar Orden, Gracia, Misericordia, porque parecen ser católicos, pero uno los oye hablar y uno dice, no, estos no tienen nada, no saben nada para la posición que dicen tener, porque ellos decían creer en la concepción de la Trinidad. Bueno, Jesucristo sí fue concebido y es parte de la Trinidad, pero Dios Padre nunca fue concebido, ni tampoco el Espíritu Santo. Eso implicaría que ellos hubieran entrado y asumido cuerpo humano en el vientre de una mujer. Y ni Dios Padre ni Dios Espíritu hicieron eso, solamente Jesucristo. Por lo tanto, no se puede decir concepción de la Santísima Trinidad. Hay que tener cuidado como uno habla, porque luego uno mete las patas. Ahora, después dice, los sentimientos del tonto son como rueda de carreta y sus razonamientos son como veleta. Cuidado. Hay muchas personas que hablan bonito del corazón. Y sí, el hablar bonito es importante. Pero no se quedan las cosas ahí. Hay que tener razón. Hay que tener raciocinio. Hay muchas gentes que se quedan con los políticos porque hablan bonito. Pero a la mera hora de la hora, cuando esto se aplica ya a su programa y está en plena acción, se dan cuenta de su error. Fidel Castro y Chávez en Venezuela. ¡Qué hermoso hablaban! ¡Muy hermoso! Y ahora miren cómo está la situación en Venezuela y en Cuba. Y tristemente ahora en México muchos toman las mismas palabras que hablaba Cuba, que hablaba Fidel Castro y que decía también Chávez. Pero va lo mismo, los razonamientos son como veleta. ¿Por qué? Porque es puro sentimentalismo. Está bien seguir el corazón. Pero el corazón sin razonamiento o el razonamiento sin sentimientos es estar lisiado. Tenemos 2 pies para caminar. Con un solo pie, uno no puede caminar bien, excepto con una muleta para cera de pie, para tener la segunda columna en que sostenerse. Lo mismo, nuestra forma de hablar. Tiene que tener 2 pies para pararse. Los sentimientos y la razón. El estar hablando de puros sentimientos y no tocar la razón, estás lisiado, porque tus causas, tus motivos no servirán de nada. Lo mismo que usa pura razón sin tocar los sentimientos. Se vuelve un dictador, se vuelve muy sucio en su forma de pensar, un cínico realmente. Y es otro tipo de daño. Para hablar se ocupan uno de los dos. Para caminar necesitas 2 pies. Para hablar necesitas el sentimiento y la razón también. Vamos ahora al versículo 6. Un amigo burlón es como un potro en celo. Relincha con cualquier jinete. Es decir, si tu amigo es muy burlón, cuidado. A lo mejor realmente no sea tu amigo. ¿Quién sabe cómo hablará de ti con los demás? Hay que tener cuidado. No quiere decir que nos hagamos cínicos. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, nos dice que si uno encuentra un amigo fiel, hay que cuidar esa amistad, porque es un tesoro que vale más que el oro. Pero también nos dice, cuidado, porque de 1000 amigos, entre comillas, que tengas, si acaso uno será un amigo fiel. Y otra cosa, aquella persona que dices que es tu amiga porque te platica los más suaves chismes, en realidad no es tu amiga. Si estando sentada contigo, si cuando te llega a visitar, o si cuando lo vas a visitar, se la pasa platicándote el chisme más sabroso del barrio, o qué es lo que pasó con Sutanita, qué pasó con Perengana, ¿qué no les estará diciendo de ti a esas gentes también? Mientras más sabrosa sea el chisme que esa persona dé, menos hay que confiar en ella.
Porque si no se le escapa la saliva para dar un chisme y hablar mal de otra gente, tampoco se morderá la lengua para hablar mal de ti. Y sigue diciendo, porque un día será más importante que otro cuando todos los días reciban la luz del sol. Una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien expuso las fiestas y las estaciones. La gente dice, ¿por qué hay diferencias? Las diferencias entre los días se dan por la importancia de entre ellos. Algunos días son feriados por decisión del gobierno, pero muchos otros por establecimiento bíblico. Tenemos misa los domingos porque es el día que Jesucristo resucitó y por eso es un día sagrado para nosotros. Tenemos el día de el triduo pascual, ese tiempo más sagrado para nosotros, porque es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad, porque es su nacimiento, 12 de diciembre, la visita de Nuestra Señora al Tepeyac. Por eso hay diferencia entre ellos. Por eso dice, eligió y santificó a algunos de ellos y a los demás los dejó para ser número. También los hombres fueron sacados de la tierra, de esta fue formado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó poniendo diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó, les consagró. Aquí vamos a tener que reflexionar un poco, porque habla duramente, pero después vamos a tener que entender por qué. Dice, también los hombres fueron sacados de la tierra, de esta fue tomado Adán. El Señor, sin embargo, en su sabiduría los separó poniendo en diferentes caminos. A algunos los bendijo y exaltó, los consagró y tomó a su servicio. A otros los maldijo y humilló, hizo que perdieran su lugar. Así como el barro está en manos del alfarero que los moldea a su voluntad, así también están los hombres en las manos del que los ha hecho. Trata a cada uno cual como mejor lo estima. Es decir, nos hizo parejos a todos, pero no todos vamos por el mismo camino, porque no todos tomamos las mismas decisiones. Aquellos van que por el buen camino se preparan un destino particular. Los que escogen el mal camino se escogen otro camino diferente. ¿Cómo puede uno sentir lástima por el drogadicto que muere de una sobredosis si es la vida que escogió? Sí, es una triste vida y nos da lástima que hayan llegado por ese camino. Pero es el camino que escogió. ¿Cuánta gente hay que dice, ay mi Dios, que esto y que el otro, bla, 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 bla? La otra vez oía yo a un borracho, y esto también aparece en muchas canciones, un borracho que se la pasa quejándose, ay, yo no he nacido más que para sufrir, porque no puede conocer la dicha en la mujer. Me dan su corazón y después me lo quitan. Pero después se la pasa cantando de cómo no piensa dejar la botella. Dice uno, pues bruto, si no vas a dejar la botella, ¿por qué te la pasas quejando de no tener suerte con la mujer? ¿Qué mujer va a aguantar a un borracho que llega todas las noches embriagado? Por eso es que ese hombre dice, vivir con mala suerte en el amor. Pero el día que ese borracho deje la botella, entonces conocerá el verdadero amor. Una mujer que lo estime y lo respete. Por eso más adelante nos dice en el versículo 14 nos dice lo siguiente. De un lado el mal, del otro el bien, de un lado la muerte y del otro la vida. Y luego dice aquí, de igual modo frente al fiel está el pecador. Notemos que esto parece mucho a otras palabras en otros textos de la Biblia que dicen lo siguiente. Frente a ti está el agua y el fuego, la vida y la muerte. Extiende tu mano a lo que tú quieras. Si tú vas a escoger una vida fácil de diversiones, sin disciplina, vas a encontrar la muerte.
Pero si tú decides vivir una vida recta, disciplinada, en el buen camino, vas a vivir una vida con más bendiciones. No estoy hablando, como dicen los evangélicos, que un evangelio de la prosperidad. No, no se trata de eso. Se trata, por ejemplo, ¿cuál es el estilo de... ¿Qué destino tiene preparado una persona violenta? Vivir en la violencia, que lo conlleva a una muerte temprana. Un alcohólico, ¿qué destino tiene? Como vimos en un ejemplo anterior, la soledad, pero también la enfermedad del hígado, que filtra el cuerpo y ya no podrá filtrar bien. Un cuñado mío, que no ha querido dejar el alcohol, su esposa ya nos dijo que ya lo va a dejar. Y el doctor ya le dijo que con la próxima botella, mejor que ya tenga su cajón listo. Una persona lujuriosa, ¿qué destino le tiene? Una enfermedad venérea, tal vez inclusive el SIDA. Ahora, no hace mucho tiempo, hace 2 semanas, ahorita que estamos en cuarentena por el coronavirus, hubieron algunos disturbios en que mucha gente salió a amotinarse en las calles y en vez de estar protestando debidamente, no hagan caso, esos son unos cohetes que aquí estamos cerca de 4 de julio, día de la independencia aquí. Ahora, regresando al tema, no hace mucho tiempo aquí, en estos disturbios en plena cuarentena, la gente saliendo a robar. ¿Qué es lo que dijeron las noticias ahora? Precisamente en esas ciudades donde hubieron esos disturbios, el coronavirus ha aumentado un 25%. Estos hombres, por estar en sus malos caminos, yendo a robar, en vez de estar en su casa en cuarentena, contrajeron el virus de otras personas enfermas que estaban también allá amotinadas y la trajeron a sus seres queridos. Y ahora sus seres queridos están debatiéndose entre la vida y la muerte porque esos hombres no se supieron aplacar y sentarse bien y tuvieron que salir allá a estar robando cosas en los disturbios. De un lado la vida, del otro lado la muerte. Tiene lo que quieras. Ellos se prefirieron traerse, sí, una televisión nueva con una fuerte dosis de coronavirus. Continúa diciendo aquí. Seguimos viendo. Miren por todas partes las obras del Altísimo. Siempre van de dos. Una oponiéndose a la otra. En todo está Dios. Cosa curiosa aquí. Dice, siempre van en dos. Una oponiéndose a la otra. Había una canción muy interesante que unos misioneros habían cantado en un cassette que ya perdí, lamentablemente no me puedo acordar de él. La canción se llamaba Paradojas y decía, baja si quieres subir. Es decir, para poder encontrar el éxito se necesita trabajo. ¿Cuánta gente hay que dice, el éxito aquí, el éxito allá? Para comer mejor hay que comer menos. Pero mientras estaba yo con mi vicio de la gula, para comer mejor, comía desesperadamente para servirme otro plato. Desde que estoy comiendo mejor, ya que fui yo al hospital, disfruto más la comida, porque como ahora más espacio, ese saborcito delicioso de la comida, lo disfruto más tiempo en mi boca, no como antes, que para poder volverme a empacar la boca, me comía el plato rápido y por estarme comiendo rápido, ni me sabía la comida. Ahora, veamos qué es lo que sigue diciendo ahí. La bendición del Señor dice, en cuanto a mí me afané después de todos los demás.
semejante al que rebusca detrás de los vendimiadores. Pero la bendición del Señor los alcance y llene con mis racimos el lagar. Entiendan que mis esfuerzos no fueron solo para mí, sino para todos los que buscan el saber. Aquí está comparando ahora el conocimiento con las uvas. ¿Cuántas personas hay que compran uvas para poder convertírselo en su vino y poder degustar un vino? O para poder disfrutar, o inclusive ya están de moda decorar cosas con uvas aunque sean de plástico. De igual manera, hay que enjugarse el conocimiento de la sabiduría en la palabra de Dios o en los refranes de nuestros antepasados que vienen realmente conectados a la misma palabra de Dios, y encontrar ahí para poder conseguir el fruto de esa sabiduría y saberla degustar. Ahora pasa a hablar a lo siguiente: no des a nadie tu poder. Dice, ni a tu hijo, ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni a un amigo, a nadie des poder sobre ti mientras vivas. No des tus bienes a otro. Podrías arrepentirte, tener que reclamárselos. Mientras te quede soplo de vida, no entregues a nadie tu libertad. Es mejor que tus hijos dependan de ti que tener que suplicarles. No entregues tu libertad y tu posición a nadie. Dios tiene una jerarquía establecida y la tiene establecida por algo. Y cuando una persona a quien Dios le ha dado autoridad se la cede a alguien que no está capacitado para esa autoridad, vienen problemas grandes. Pondré varios ejemplos. Y de estos estoy lleno. Me van a disculpar si doy demasiados. Adán y Eva. Adán fue puesto como la autoridad ahí. No por ser el hombre, sino porque a Dios alguien tiene que cobrarle los platos rotos. Pero ¿qué pasó cuando se dejó mengonear por Eva? Ahí está la comida. Y esa comida de ese árbol nos trajo la maldición a toda la humanidad. Otro ejemplo, mi cuñado. Le correspondía ahí ser firme, hacer valer su autoridad ahí. Pero no. Se dejó mengonear por su esposa, que lo único que sabía hacer era traerle sus 2 caguamas diarias. Es el mismo ejemplo. Le traía sus 2 caguamas diarias y ahora está la pobre que lo quiere dejar. Pero si ella misma creó al borracho. 2 veces mis otros cuñados trataron de meterlo a quererse aliviar. Y las 2 veces ella fue a sacarlo de ahí, de donde metieron, para que se aliviara. Pero él decidió darle la influencia a su mujer, que no estaba capacitada, porque ella nomás pensaba en el pasar el buen rato. Cuando un gobierno fracasa, se le echa la culpa al presidente. Cuando un carro se estrella, se le echa la culpa al que maneja. Cuando una familia fracasa, se le echa la culpa a la cabeza. Me van a perdonar las mujeres por lo que voy a decir, porque va a sonar machismo, pero por favor no me lo tomen como tal. Lo tengo que decir. Pero no es machismo, como lo explicaré después. Bíblicamente, Dios le pone al hombre la cabeza, pero le pone a la mujer como la columna. Una cabeza sin columna no puede comunicar al cuerpo. Un hombre sin columna es un cuerpo muerto. Así como el cuerpo necesita la cabeza para dirigir, la cabeza necesita la columna para mantener firme. Dios le ponen al hombre. Cuando vemos en el libro del Génesis que dice que Dios hizo a la mujer de la costilla, no es para que pensemos que literalmente le arrancó una costilla a Adán y la formó. No. Es una forma poética del objetivo de para qué el hombre fue creado aquí en la tierra. La costilla se encuentra abajo del brazo y cerca del corazón.
abajo del brazo para protegerla y cerca del corazón para amarla. Esa es la vocación del hombre en este mundo. Amar y proteger a la mujer. ¿Cuántos hombres hay irresponsables que abusan de su mujer? O que son demasiado cobardes y las abandonan. Regreso a lo mismo. Ay de aquel hombre que no supo amar y cuidar a su mujer. Yo no quiero estar en el lugar de él cuando le toque estar en su juicio final. Aquel mujeriego que está con una y con otra. O aquel hombre que golpea a su mujer. Yo no quiero estar en su pellejo cuando Dios lo juzgue. Que Dios lo agarre confesado. Y a ti, mujer, que escuchas, no creas que porque Dios le dio la autoridad al hombre quiere decir que tú tengas que estar ahí de mansita. No. Le dio autoridad a él, pero a ti te dio dignidad. A ti te dio dignidad, porque si vemos cuidadosamente y interpretamos bien el Génesis, mujer, tú eres la corona de la creación. Por eso a ti te creo al final. Fuiste el broche de oro con el cual Dios cerró la creación. Hizo al hombre para que te protegiera, para que te amara. Y si el hombre con quien estás no te sabe proteger y amar, ese no es el hombre que Dios tiene destinado para ti. Déjalo y búscate a alguien que sí te sepa amar y respetar como te mereces. Y también tú estás llamada para algo más importante todavía. Tú estás llamada para ser la columna en tu matrimonio cuando te encuentres con ese hombre que realmente te quiera. Estás llamada para ser esa columna. La mujer tiene un arma poderosísima con la cual está bien armada en el matrimonio y es la oración. Una mujer de fe que ora por su matrimonio, que ora por su familia, Dios la escucha y la mima en sus peticiones. Eres la corona y el hombre y esa pareja que tienes, mujer, su misión es protegerte y amarte. Si no cumple su misión, órale, mándalo a volar. Dios odia el machismo, como también odia el feminismo. Tanto el machismo como el feminismo son unos cánceres que tienen que ser destrozados y borrados de la ciudad. Y buscar más bien una relación conforme a Dios, en la cual el hombre asume su posición de autoridad, pero no porque sea machista. La autoridad en el hombre no es para decir, aquí ya llegué, vieja, ¿dónde está la comida? No. El hombre también tiene sus dos manos y tiene el deber de ayudarle a ella en la casa también. Le dice si la pobre mujer está que no se aguanta con la lloradera de los niños, que agarre también algo y se ponga a cocinar también. O si ella está cocinando, ella no se embarazó sola, que se ponga y se haga responsable de sus hijos también. Pero si Dios le da la autoridad al hombre, es porque Dios tiene que cobrarle los platos rotos. Y la Biblia nos dice claramente en el libro de Efesios que si algo fracasa en la familia porque el hombre no está siendo responsable, ese hombre va a pagar los platos rotos en el infierno cuando se encuentre con Jesucristo el día de su juicio. También nos dice claramente que los dos llegan a ser un solo ser, una sola carne, que quiere decir el matrimonio no es cosa ni de machismo ni de feminismo. No hay nada de que aquí mis chicharrones truenan. Es un trabajo en equipo.
En un equipo de fútbol hay un capitán, pero el capitán no se queda ahí nomás sentado mandando órdenes, sino que también participa, pero da instrucciones de la forma que él vea, da instrucciones al resto del equipo, de forma que vea que puedan estar mejor acomodados para poder ganar. Defensa suban, defensa bajen, pero no se queda con brazos cruzados. Igual manera, tú hombre en tu hogar, tú llamado a esa vida de pareja, no es para que llegues a tu casa y te aplastes en el televisión. Vieja, ya llegué, ¿dónde está mi comida? Vieja, ven, callar a esos niños. Nada. Tú eres el capitán en tu familia, pero no como un capataz. Eres el capitán en tu familia, pero como el capitán en un partido de fútbol. Que así como estás ahí dentro del partido para tratar de anotar, tus instrucciones sirven para mejorar el equipo, no para salirte con las tuyas. En tu casa no deben tronar tus chicharrones, sino los chicharrones de Dios. Porque si tú, hombre, no sabes tratar con respeto y con amor a tu mujer, Dios te agarre confesado. Si tú, hombre, te la pasas golpeando, maltratando a tu mujer, que Dios te agarre confesado. Haz conciencia desde ahorita. Ahora, por eso dice aquí también, regresemos a lo que dice ahí, de no des a tus hijos, a tu mujer o a nadie en tus libertades. Primero habla también de la mujer, y por eso me di todo este discurso ahorita sobre el deber del hombre y de la mujer en el lugar. Tú, hombre, que llegas al trabajo, mete las manos también, no necesitas depender de tu mujer para comer también, o de tus hijos. Encarga de tus hijos también eres padre. No seas un huevón o un atenido. Seguido nos juzgamos a los mantenidos. No hay mucha diferencia entre un mantenido y un hombre que nomás está aplastado, nomás esperando a ver qué hora la mujer le trae de comer. Sigue siendo igual como de mantenido. Tienes tus dos manos. Si ves que tu mujer no alcanza, ayúdale. Ahora después dice, tampoco le des el poder sobre ti a tus hijos. ¿Cuánta gente hay que le da mucha facilidad a sus hijos para muchas cosas y después se la están quejando? Tú eres el padre, no tu hijo. Jamás dejes que tus hijos te den órdenes a ti. En el libro de Eclesiastés dice, maldito el hogar donde el hijo actúe como el padre y el padre actúe como el hijo. Conozco una familia, no voy a decir de quién, porque sé que eventualmente ellos van a ver este video, pero sé que se van a identificar. Pero en esa familia el hombre le dio mucho poder a su hijo para manejar los fondos. Le acaba de llegar una carta al hombre de que debe $500,000 porque el hijo, con la carta de poder que le dio el papá, albergó, consiguió un préstamo sobre la casa. ¿Y qué hay de ese dinero? Nadie sabe. El muchacho no se lo da a saber nada a él. El hombre también está diciendo, hace 7 años que se jubiló y no ha recibido su jubilación. Aquí, pero según no califica porque según ya se había anotado para la jubilación, pero no le ha llegado nada. Todos sospechamos de él, de ese hijo. Por eso dice aquí, es mejor que dependan de ti a que tú dependas de ellos. Tu deber como padre es velar por ellos. No tú dejar que tu hijo menor de edad te esté engañando. Ojo,
No quiere decir que ya en edad grande. Obviamente en edad grande ya uno va a tener que depender de ellos. Porque a todos nos va a llegar la vejez. Pero si mientras estabas tú en edad fuerte y firme, supiste tener a tus ojos, enseñarle a tus hijos que te respeten como mereces y darte tu lugar, en el momento que tú necesites, ellos se levantarán y te darán a ti, te atenderán, te cuidarán, dándote tu lugar. Pero si estás dando tú el poder de poder educarlos, decides dejarles mucha libertad a ellos, ellos crecerán y cuando tú llegues a necesitar de ellos, así te irá. ¿Cuántas personas ya grandes no quedan ahí sin su casa porque sus hijos los corren de la casa porque les dieron mucha facilidad? Pero a su vez, ¿cuánta gente hay? Muy pocas, pero las hay, que porque sus familias porque supieron educar a sus familias bien como debe de ser, esos llegaron a su edad y cuidaron bien de ellos. Ahora, asume la responsabilidad de todo lo que hagas. No permitas que otros manchen tu reputación. Sé responsable por tus actos. Si tomaste una mala decisión, reconoce que fue tu error. No digas, esta persona me hizo esto, me fue mal por esto, me fue mal por esto. No. Últimamente tú tomaste las decisiones y los resultados de esas decisiones son tuyas. Regresamos con esa horrible canción que me dan ganas de buscar a ese cantante y darle unos chicotazos para que entienda. Ay, que mi vida ha sido para sufrir porque no encuentro la dicha de mujer y que me quiero morir en aguardiente, que eso y que lo otro. Nada. No encuentras la dicha en la mujer porque tú no tomas responsabilidad de tu alcohol. Otras personas dicen, ay, me fue tan mal, tengo tan mala suerte, que esto, lo otro, me enfermé. No. No te enfermaste por una mala suerte. Te enfermaste por no ser responsable contigo mismo, no atenderte, no cuidarte las precauciones, comer demasiado, beber demasiado, no descansar suficiente, consumir cosas que no debes de consumir. No fue mala suerte. Ahora veamos lo que dice aquí después. Cuando concluyan los días de tu vida y cuando llegue la hora de tu fin, entonces reparte tu herencia. ¿Cuándo? El último día de tu vida. No empieces a repartir herencia antes. Y es más, preferiblemente la herencia no sea en forma de propiedades. Tristemente, esa idea que tenemos de heredar propiedades ha traído muchos problemas. Conozco personas donde la dueña de la casa hace ya más de 20 años que murió. Y los hijos se siguen peleando la casa. Mejor si tienes una propiedad, véndela. Así puedes repartir mejor entre tus hijos una herencia que no se puedan pelear. Para el burro, el forraje, el palo, la carga. Para el sirviente, el pan, las correcciones y el trabajo. Repito aquí, para el obed, como le expliqué hace rato, la palabra sirviente o esclavo o empleado en hebreo es obed. Y no diferencia en qué nivel o en qué estatus está. Simplemente que es aquel que trabaja para ti. En otras palabras, para el burro, el forraje, el palo y la carga. Para aquel que trabaja para ti, el pan, las correcciones y el trabajo. Fíjate que no dice de qué forma. Dice las correcciones. Esas las puedes dar tú de una forma amable. En otro capítulo que leímos hace mucho tiempo dice, cuando regañes a alguien, fíjate bien cómo vas a regañar.
Dice el pan, o sea, la justicia. Es decir, si alguien trabaja para ti, no le niegues su salario. Si alguien trabaja para ti, tiene derecho a que le pagues. Después dice San Pablo, el obrero tiene derecho a su salario. Si tú no le estás dando un salario digno a aquel que trabaja para ti, eres un ladrón. Se tuvo que decir y se dijo. Si no pagas a tus empleados una cantidad digna, eres un ladrón. También, claro, las correcciones. Si tus empleados no están hablando bien, tú estás en posición de autoridad para corregirles. Y el trabajo, darles oportunidad de que se ganen la vida honrada y dignamente. Dale trabajo a tu Obed y gozarás de la paz. Suéltale la rienda y querrá la libertad. Cuando tienes a alguien trabajando, cuando estás en una posición de autoridad, en un empleo y tienes gente trabajando abajo de ti, no quieras hacerlo todo tan liviano. Sí, cierto, un poquito suelto tal vez sí, no quieras tenerlo también aquí como un capataz, como un dictador. Pero tampoco te pases. Daré el ejemplo de 2 escuelas en las que he trabajado. 3, perdón. Una vez estuve trabajando en una escuela charter, que aquí en los Estados Unidos es una escuela independiente, donde la directora estaba muy amistosa ahí con los maestros. Muy bla, 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 aquí, muy esto, lo otro, etcétera. Los niños no aprendieron nada. Porque cuando le daban las ganas a esos maestros de tomarse su alcoholito, se lo tomaban y faltaban. Y ella no era suficientemente responsable para llamarle la atención. Conozco otra escuela donde trabajé, una prepa. En esa prepa hay un maestro. Es un maestro de matemáticas, pero también es el entrenador de fútbol americano y de básquetbol en esa escuela. Un pésimo maestro. Llega media hora tarde a la clase. La clase no hace una sola hora. Llega media hora tarde a la escuela. Después de ahí se va al salón de su mejor amigo y se pone a platicar otros 10 minutos. Llega a su salón y se pasa otros 15 minutos hablando de fútbol americano. Y hasta después a la clase. Con razón, todos los niños en su clase salían diciendo, de este maestro no aprendí nada. ¿Qué tanto dio fue su clase? 5 minutos, ¿qué explicó? Han habido campañas para correrlo de esa escuela. Pero como su padre también fue un maestro en esa escuela, y su padre fue muy amigo de la mesa educativa, no lo corren. Hubo un director en esa escuela. Excelentísimo el director que estuvo ahí. Pero él sí trató de hacer su trabajo y empezó a documentar todo sobre ese maestro para correrlo. ¿Qué es lo que hizo el distrito escolar? Corrieron mejor al director para poder proteger a ese maestro. Y hasta ahora, todos los alumnos que pasan por ese salón, reprobados en los exámenes estatales. Reprobados. Y desde entonces el puntuaje en ese distrito va para abajo. Ahora doy el ejemplo de otra directora fenomenal. Admiro mucho a esta otra directora que es la directora de la escuela donde trabajo ahora. Bien exigente, nos trae los maestros así. Pero a pesar de ser exigente, tiene una forma de exigir
que no se siente que no, pesado. A la hora que exige algo, lo presenta de una forma, le levanta el ego a uno. Mira, oh, qué bueno que llegaste, eres un experto, yo sé que eres buenísimo para esto. Por eso espero mejores cosas de ti. Mira, una vez entró a un salón desordenado. Y ella le dice, eres un buen maestro. Tú eres uno de los maestros que tienen más capacitación aquí entre ellos. Pero tu salón no la manifiesta. ¿Cómo puedo ayudar a que se vea mejor tu salón? Llegó un sábado a ayudarle al maestro a acomodar el salón. Lo puso así, pero lo supo levantar y hacer sentir bien. Por eso aquí dice en el versículo 29, los versículos 28 y 29, ponlo a trabajar, que no se haga ocioso, porque la ociosidad enseña maldad. Hazlo trabajar según su capacidad. Si tienes a alguien bajo tu cargo, es porque debe de trabajar también y sacar adelante. De una forma sabia, motívalo y ponlo a trabajar, que para eso lo tienes ahí, si es que tienes abajo de ti. Padres de familia, no nomás van para los que son dueños de empresa. Este capítulo y versículo también van para nosotros. No hay necesidad por la cual la mujer tenga que hacer todo el quehacer si tiene ahí en la casa al marido y a los hijos. Y aquí la pedra me cayó a mí. También que ellos se pongan a trabajar, a ayudarle. Si la mujer es la única haciendo el quehacer, se tarda todo el día y pobrecita no se da abasto. Y luego está ahí quejándose que le duele la espalda. Mientras los niños ahí gozando, a veces hasta ahí quejándose. Estoy aburrido. Y la casa tiradota. ¿Estás aburrido? Pues ponte a recoger. Vivimos en unos tiempos donde se nos ha hecho demasiado fácil pasarnos de mimar a los niños, de que todos le damos el teléfono. Limitarle las horas y ponerle a que recoja. No me enciendes tu teléfono hasta que la casa esté limpia. Ponnos a trabajar según su capacidad. Yo tengo una niña especial. Los que me conocen han conocido a mi hija. Ella también, aunque mis hijos se quejan de que no hace el trabajo igual que ellos. Claro, todavía están chicos, ya llegarán a entender. Pero ella de todos modos ayuda en el quehacer. Ella ha asumido ella ya sabe que su responsabilidad es vaciar todas las bolsas de la basura, todos los botes de la basura que están en la casa. Cuando decimos hora de limpiar, ella rapidito agarra los botes y los va sacando al tambo de afuera. Aunque claro, los dos más chicos quieren que haga más cosas, pero como aquí dice, según su capacidad. Pero ¿qué es lo que dice? No seas demasiado exigente. No hagas nada sin discernimiento. Hay que exigir el trabajo, pero no es muy exigente, como dice aquí. Hay que saber cómo hablar. Regreso al ejemplo de esta directora. Es bien exigente con nosotros los maestros, pero sabe cómo hablar. A la hora que nos exige algo, podemos entrar a la oficina con una actitud rebelde. No quiero yo hacer eso, se me hace absurdo, no veo el caso. Esto es lo otro. Sale de uno de ahí y decir, sí lo hago, por el equipo, vamos. Entra uno sintiéndose como rebelde, sale uno sintiéndose como porrista. Porque es la forma que esa directora tiene de hablar. Es más,
hasta a mi mujer involucrada en ocasiones, pero también de la misma manera, gentilmente. Ahora, pasa al siguiente versículo. Si tienes un Obed, alguien que trabaja para ti, trátalo como a tu hermano, trátalo con respeto. No te quieras sentir superior a él como hacen muchos. Yo soy el jefe, yo aquí mando, que eso y que el otro. No. Es tu sirviente. Es tu Obed, pero a la vez es tu hermano y tú también necesitas de él. Porque si no necesitaras de él, no estaría ahí. ¿O acaso le das trabajo? Lupita. ¿O acaso le darías trabajo a alguien que no necesitas? ¿Estarías tú pagándole a alguien que no necesita su trabajo? Si está trabajando para ti es porque necesitas tenerlo empleado. Y así como necesita de ese trabajo para que tú le pagues, tú le estás pagando por un trabajo que tú necesitas que él haga. Si lo maltratas y emprende la fuga, ¿a dónde irás a buscarlo? O la fuga a aquellos que renuncian. ¿Cuánta gente ha renunciado a sus jefes y ya después sus jefes no encuentran cómo reponerlo? Hasta aquí terminamos la reflexión del capítulo 33 del libro de Sirácides. Quiero detenerme y saludar a las personas que me acompañaron. Enrique Ciáñez, bienvenido. Prima Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá? Saluda a mi prima Patty y a todos los que están allá en Tequex. Don Gabriel, qué gusto que nos esté acompañando. Doña Lucha, saludos. Y también a los que verán este video más adelante, ya sea aquí por Facebook Live o por YouTube. Sí. He hecho esta semana que acaba de pasar un canal de YouTube llamado Cristero Moderno. Veo que aquí los que me están acompañando aquí no alcanzaron a ver todos los videos de esta semana. Los he subido a ese canal de YouTube que acabo yo de abrir. Y de ahora en adelante, todos los videos que yo suba, además de hacerlos aquí en Facebook Live, también los voy a subir a ese canal de YouTube titulado Cristero Moderno. Si se han perdido algunas de las charlas que he dado esta semana, pueden ir ahí a Cristero Moderno y ver algunos de los videos que se hayan perdido esta semana. Una vez más, el canal se llama Cristero Moderno. Favor de entrar, ver ahí las charlas. Además de tener estas charlas de reflexión bíblicas que tengo, también voy a tener otros temas sobre historia de la iglesia, temas sobre cómo defender nuestra fe católica, temas de reflexión personal. Y también ahí estarán en libertad para subir sus comentarios. Ya he tenido algún primo que me ha subido algunos comentarios, etcétera. Pero también favor de ponerle like y promover ese canal para que más personas puedan aprender de la palabra de Dios y enseñarse a defender de las santas enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Pasen todos buenas noches y bendiciones.